Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento esté viendo este video. Nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por Karina Morales Mendoza, Diana Díaz y María de Jesús Castilla Plasencia. El tema que me tocó a mí es el humanismo y renacimiento. El humanismo y el renacimiento son dos movimientos culturales que se desarrollaron en Europa durante los siglos XIV y XV. El humanismo es un movimiento intelectual que se centra en el estudio de la antigüedad clásica, mientras que el Renacimiento es un movimiento cultural más amplio que abarca la literatura, el arte, la música y la arquitectura. El humanismo surgió en Italia a finales de la Edad Media como una reacción contra el escolasticismo, que era el sistema educativo dominante en la época. Los humanistas creían que la educación debía centrarse en el estudio de las humanidades, pero también creían que la razón era la principal fuente de conocimiento y que los seres humanos eran capaces de alcanzar la perfección moral y espiritual a través del estudio y la práctica. Una de sus principales características del humanismo era que como ya lo había mencionado, que la razón es la principal fuente del conocimiento. Y también que el ser humano era el centro del universo. ¿Qué quiere decir con esto? El humanismo afirmaba que el ser humano es la medida de todas las cosas, que es responsable de su propio destino. La tolerancia era necesaria para la convivencia pacífica. El humanismo creía que los seres humanos debían respetar las diferencias entre sí y que deben trabajar juntos para crear una sociedad equitativa. Y las principales diferencias del Renacimiento era el espíritu de individualismo y humanismo. Los escritores y artistas del Renacimiento se centraron en el individuo y sus experiencias. También otra era los avances en la literatura, el arte, la arquitectura y la música. El Renacimiento dio lugar a importantes avances en estas disciplinas. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene entre el humanismo y el Renacimiento? Estas están estrechamente relacionados. ¿Por qué? El humanismo fue el movimiento que inspiró al Renacimiento y sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo de este movimiento cultural. Los humanistas creían que el estudio de la antigüedad clásica era esencial para comprender el mundo moderno a través de los estudios clásicos. Los humanistas descubrieron los valores del humanismo, como la importancia de la razón, la libertad y la tolerancia. El Renacimiento, por su parte, era caracterizado por el renovado interés en la cultura clásica y por el individualismo y humanismo. Los artistas, los escritores, se inspiraban en los valores humanistas y crearon obras que reflejaban estas ideas. La Reforma y la Contrarreforma fueron dos movimientos religiosos que sacudieron Europa en el siglo XVI. La Reforma fue un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Católica que condujo a la creación de varias iglesias protestantes, mientras que la Contrarreforma fue un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Católica que buscaba afirmar la autoridad de la Iglesia y contrarrestar la propagación del protestantismo. La Reforma
Comenzó en Alemania en 1517, cuando Martín Lutero, un monje agustino, clavó sus 95 tesis sobre las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Lutero criticaba la práctica de la venta de indulgencias, que eran documentos que se vendían a los creyentes para reducir su tiempo en el purgatorio. La Contrarreforma también vio un aumento en la devoción popular, como las peregrinaciones, las procesiones y las obras de caridad. La Iglesia Católica también utilizó la propaganda para promover sus creencias y atacar el protestantismo. ¿Qué impacto tuvo la Reforma y la Contrarreforma? La Reforma dividió a Europa en dos bloques religiosos, católicos y protestantes, que liberaron guerras religiosas durante los siglos. La Contrarreforma también reforzó la autoridad de la Iglesia Católica y contribuyó a la renovación religiosa de la Iglesia. Martín Lutero dice que nació en Alemania el 18 de noviembre de 1483 y dice que él fue un filósofo y un teólogo y fue el padre de la Iglesia Católica. También dice que él en lo que hizo de pedagogía, sus aportes principales dice que fue que en la escuela primaria enseñaban la escritura, la literatura y que también metieron sobre la Iglesia Católica. Asimismo, en la secundaria ellos enseñaban sobre los aspectos de la Iglesia Católica, ya que Martín Lutero decía que la Iglesia Católica tenía que ser interpretada en la escuela. Y ya, ¿quién sigue? Ok, a mí me tocó lo que es la educación en la Reforma y la Contrarreforma. Dicen que la Reforma se encargó de que la educación fuese gratuita y obligatoria para todas las personas, pero en este caso la educación se hacía a cargo del Estado y en la Contrarreforma era similar. La única cosa que la diferenciaba era que en la Contrarreforma, como ya se había establecido lo que era la religión, la iglesia era la que se hacía cargo de la educación de las mujeres y los hombres, porque en ese tiempo solo los hombres tenían acceso a la educación, pero gracias a la entrada de la religión en la Reforma y la Contrarreforma, las mujeres también pudieron tener el acceso a la educación. Y otra cosa que era muy importante para ellos, después de añadir la religión a la educación, era que todos tenían que saber leer. Todos, sin excepción de alguno, tenían que aprender a leer, para que ellos pudieran entender las Sagradas Escrituras, que era la Biblia. Martín Lutero no quería que a las personas que un sacerdote o un pastor le contara sobre la Biblia, sino que ellos mismos lo leyeran y lo entendieran con sus propias palabras. Otra cosa muy importante que era para esas escuelas era que sus maestros o sus directores tenían que ser personas con valores, con educación, que no fueran groseros con las personas, porque solo ese tipo de hombres eran contratados para ellos para que ellos pudieran dar sus clases. También dicen que las personas que tenían más dinero o las que estaban más bien acomodadas en un estatus social eran las que podían darse, por decir así, el lujo de que algún maestro les fuera a dar clases privadas a sus hijos, pero también, o sea, toda fuerza tenía que involucrar la religión, y por eso, y a las personas que no tenían las mismas oportunidades o que no eran de la misma clase social, se les impartía a todos juntos en un solo, ellos les llamaban como iglesias,
y se tenía que juntar un grupo de personas para que así un maestro pudiera llegar a darles clases a los que no tenían las mismas oportunidades. Otra cosa muy importante que destacaba de la reforma y la contrarreforma era que que Martín Lutero dio la orden de que las mujeres, si no querían estar en los conventos, no iban a estar obligadas a estar en los conventos. Si era el deseo de ellas estar en un convento, pero no ser partícipe o llevar las mismas creencias que hacían las monjas, se les iba a respetar. Si las mujeres solo querían ir a clases a los conventos de las monjas, solo iban por sus clases y ya. O sea, no era necesario que tuvieran la misma profesión de la fe. Dice que el mayor deseo de Martín Lutero era de que todas las personas fueran capaces de lograr sus objetivos, y por eso se les destacaba, se les incitaba para que ellos aprendieran a leer, a escribir y aprendieran sobre la Biblia, pero de forma personalmente. Otro asunto muy importante es que los maestros que tenían ellos tenían que estar bien preparados. Además de que fueran educados, que tuvieran valores, tenían que estar bien capacitados para que ellos pudieran impartir sus clases. Y él a ellos les llamaban maestros. Y dice que también en la reforma y la contrarreforma había un método pedagógico que se llamaba melanchón, que significaba que te hacían aprender el latín, el griego y el hebreo a los estudiantes de las escuelas. Aparte de que les implementaban la religión, también les implementaron esta, por decir así, materia, llamándola en la actualidad, que tenían que aprender a hablar 3 idiomas y los tenían que aprender a dominar, porque los maestros que llegaban a veces eran de diferentes lugares, no eran del mismo lugar. Ellos tenían que aprender a dominar esos 3 idiomas de base. Y la escuela jesuita dice que eran unas escuelas que eran similares a las de las monjas. Dice que la escuela jesuita era una escuela principalmente religiosa, que te ayudaba a tener tenían que ser abnegados, tenían que tener obediencia absoluta y ciega. ¿A qué me refiero con esto? A que los estudiantes de las escuelas jesuitas ellos sí tenían que seguir las reglas y las normas de los jesuitas al pie de la letra. Ya no como con Martín Lutero, que les daba la opción a las mujeres de decidir si querían o no estudiar y ser como las monjas. Sin embargo, en las escuelas jesuitas, ellos estaban obligados a llevar la misma creencia y la misma forma de sus maestros. Por ejemplo, si sus maestros, no sé, un ejemplo, no tomaban vinos o alguna bebida alcohólica, por ejemplo, ellos también tendrían que hacerlo dentro y fuera de las escuelas. Si sus líderes no tomaban, no participaban en ciertas fiestas, ellos tampoco podían participar ni aunque estuvieran ya fuera de su horario, por así decir, de clases. Y eso es lo que es la escuela jesuita. Y sí tiene muchas diferencias con la educación en la reforma y en la contrarreforma, porque en la reforma y la contrarreforma no estaban tan obligados a hacer todo al pie de la letra con las monjas en las iglesias católicas, y los jesuitas sí, tenían que ser muy obedientes y seguir las mismas creencias que sus líderes. Bueno, muchas gracias por su atención. Se fue nuestra exposición, espero sea de su agrado, y fue todo. Una disculpa por las interrupciones técnicas. Ya